Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video y como habrán visto en el título, al final por mayoría de votos ganó GetX, así que vamos a hacer la implementación de Clean Architecture con gestión de estados GetX de la aplicación que vimos la vez pasada, en el video pasado, que es la del Delivery. Es una aplicación muy sencilla, basada en temas también, Light y Dark. Voy a mostrarles rápidamente aquí una demo de lo que hicimos el video pasado. Revisen el video pasado para los que no vieron. Un splash screen, un login. Ahí estoy en modo light, pero también puedo cambiar a modo dark. Luego del login tenemos la lista de productos aquí, con un botón add. Cada vez que yo presione el botón, vamos a agregarle un counter acá, un contador en este botón central, que va a tener la cantidad de productos que voy agregando, ¿no? Entonces acá puedo agregar varios productos. Y cuando presiono este botón me voy a mi carrito, que son los productos que voy a tener agregados con el número de elementos que tengo. Puedo aumentarle, quitarle, y se va actualizando el total aquí. Y cuando presiono borrar también, voy quitando elementos, ¿no? Básicamente es eso. Vamos a hacer toda esa gestión de estados con GetX. Y bueno, al final todas las gestiones de estados o la estructura de código va a ser similar en varios casos o usando diferentes packages. Vamos a ver luego eso. Y también tengo aquí la pantalla del profile, del perfil del usuario que se ha logueado. En este caso voy a pintar la imagen que la tengo en local, el nombre y el correo. Y acá me permite cambiar el modo, ¿no?, de la aplicación, light o dark, y lo va a persistir. Y este botón de logout, que simplemente va a borrar la información y va a regresar al login. Entonces básicamente lo que pretendo hacer es lo siguiente. Cuando yo entre a la aplicación, aquí voy a cargar primero un token que yo voy a almacenar usando SharpReference. Vamos a usar el plugin SharpReference. Si es que el usuario estuvo logueado, va a tener un token que nosotros persistimos. Si no, mando a la pantalla de login. Si tiene el token, voy a simular un request, pero vamos a hacerlo en memoria nada más, a un servicio de ustedes que tengan la validación, simplemente para que ustedes lo usen. Y va a obtener la información del usuario y ya no va a ir a la pantalla de login, va a pasar de frente al home. En el caso de que no tenga token, va a entrar aquí al login. Voy a ingresar datos. Cuando presione el login va a hacer la validación del usuario, si es correcto. Voy a ponerles usuarios en duro para validarlo en la capa de datos. Y si concuerda con el usuario y pagos que le estoy dando, entonces guardamos información de ese usuario en duro también, en SharpReference, el token y algunos datos del usuario, ¿no? Imagen, quizás nombre e email, ¿no? También en el preference vamos a persistir el tema de la aplicación. Y una vez que se lo identifica bien, si no muestra un error, va a redirigir a la pantalla esta de productos. Estos productos también lo voy a sacar en teoría de un web service, pero vamos a manejarlo en memoria. Lo voy a dejar listo para que ustedes lo conecten nada más al web service que sé. Y cargamos los datos aquí. Voy seleccionando, esto ya es gestión de estados local. Aquí cuando vaya al carrito también todos los elementos que he agregado aparecen. Cuando presiono borrar, listo. Igual checkout, simplemente mostramos un snack bar, puede ser. Y acá igual cargo los datos que vienen del login, que había persistido. Y aquí también interactúo con el tema que es en preference, ¿no? Así que así vamos a poder un poco explorar GetX. Vamos a ver gestión de estados. Y lo más importante es que vamos a implementar esto usando Clean Architecture. ¿Qué es Clean Architecture? Son, en español, una arquitectura limpia. Son un conjunto de conceptos que nos ayudan a mejorar el proceso de creación de software, ¿no?, de nuestra aplicación en este caso. Es una guía, no hay algo específico que te diga esto debe ser así porque sí y tienes que seguirlo al pie de la letra. No, es una guía, así como el state management, que hay guías para el blog, que lo puedes implementar de la forma que quieras, pero te dice más o menos cómo debes hacerlo. En este caso, la arquitectura limpia se basa en separar tu aplicación en módulos, en capas, para que no esté todo mezclado. En este caso, las principales que puedo identificar y que revisando el package de GetX vi que también tienen esa estructura. Esta es la capa de presentación, que es donde están los presenters y la UI. La capa de domain, donde están el use case y el repository. En este caso el repository le ha puesto ahí. Y el entity, que son las clases que interactúan con todos. Digamos, en la UI también tenemos entidades. Y en el momento de traer la información también.
Y bueno, data, donde podemos acceder ya sea a un plugin, a un web service o al data source que deseemos, ¿no? Vamos a ver luego cuando hagamos la implementación por qué se dice arquitectura limpia. Y creo que con esta intro ya podemos pasar al código, a la implementación rápidamente. Bueno, ya estamos en la pista de código, así que lo primero que tenemos que hacer es agregar los packages. Aquí tengo unos packages ya de otros ejemplos que tengo en este proyecto. Primero voy a agregar getX. Voy a copiar y pego esto. Y también voy a agregar de una vez el sharp reference, que lo voy a usar para persistir datos locales. Ya está. Y ahora simplemente voy a correr la aplicación nuevamente. Voy a ver si ustedes están viendo bien. Sí, está bien. Entonces, antes de empezar a meter getX y todo, vamos a definir la estructura. Bueno, ya había creado la estructura algo similar a Clean Architecture. Bueno, sí, ¿no? Presentation, domain y data. Data solo tengo in memory products, donde estaba jalando los productos en memoria. En domain que tengo, esto puede ser entity, ustedes pueden definir el nombre que quieran, solo te da una guía como les dije, ¿no? Product, está bien, nombre, descripción, price, image. Voy a tener que crear, bueno, acá está el user. El user solo tiene name, username, image. ¿Qué más tenía en el diseño? ¿Qué tenemos en el app? Tiene... vamos a usar username y password nada más. Bueno, no, pero el password no voy a persistirlo. Name, username, está bien, username y la imagen, está bien. ¿Qué más? No necesitamos nada más aquí. En request no hay nada, use case tampoco. Y en presentation tengo el home, login, splash, widgets. Entonces, como les dije, en el splash lo que vamos a hacer es obtener el token si es que hay del local y luego hacer un request al server para ver si existe, ¿no? Así que ya voy a imaginarme que ya tengo eso. Primero voy a empezar en la capa de arriba. Voy a crear un folder que sea puede ser data source. He visto que también algunos crean la interfaz en el package domain, el grupo domain. Vamos a hacerlo. Voy a crear un repository, folder repository, y aquí voy a crear una interfaz que sea primero va a ser una interfaz para obtener la data en local, que puede ser le voy a poner local storage repository, así, una interfaz repository dart. Y ya está. A ver, class local repository interface. No, local repository interface. Sí, está bien ya. Bueno, va a ser abstracta porque no va a tener implementación de los métodos. Aquí solamente voy a definir qué cosas quiero hacer. No voy a implementar ningún método. Simplemente es como un contrato, nada más. Que la implementación la puedo hacer en lo que yo quiera. Puedo implementarlo en este caso en Share Preference. Puedo hacerlo en Hive, no sé, en Zenbus, en algún otro package o plugin para guardar información en local. Ok, entonces aquí que tengo que obtener el token, ¿no? Esto va a ser un future string get token, voy a ponerle el token que tiene almacenado. Aprovechando el get local storage, también cuando haga logout voy a borrar la información, así que voy a crear un future void clear information. Ojo que no tengo nada de esto preparado, lo estoy haciendo al vuelo. Clear information o clear all, voy a poner clear all data. Token, ¿qué más voy a guardar? Voy a guardar el usuario también. Voy a guardar datos del usuario, ¿sí? Cuando obtenga la información. Ok, está bien. Sí, entonces aquí podría retornar el usuario también. Puede ser. Save user voy a ponerle. Y voy a recibir el usuario. Y necesito un get user también. Future user get user. Y aquí no le pasó. ¿Le pasó algo? No, no le pasó nada. ¿Le pasó algo? No, no le pasó nada, está bien. Ya está. Ya tengo mi interfaz. Ahora voy a implementarlo eso en la capa de datos, ¿no? Datos, data source. Voy a ponerle aquí local repository. En este caso va a ser implementation.
Y voy a crear la clase local repository implementation, que va a extender de la interfaz que creé, interface. Ya está, y me va a pedir sobreescribir estos métodos, ¿no? Que aquí yo voy a realizar la implementación que desee. En este caso voy a usar el sharp reference. Vamos a ver si esto, creo que es, hace tiempo que no uso sharp reference. Aquí ya puedo acceder directamente a la instancia. Este es un future, ¿no? Así que lo voy a hacer directamente. Este es un future, así que voy a implementarlo directamente aquí. Ya que es un singleton, al final no estoy instanciándolo cada vez. Si ven el código después, ustedes van a ver que es un singleton. Voy a agregarle a sync. Ok, entonces clear data, ¿qué hace? Sharp reference, le digo clear, nada más. Ya está. Ahora get token. Voy a obtener el token aquí. Me faltó el save token también. Get. Voy a crear un key aquí. Que va a ser, por ejemplo, const pref token. Está. Voy a crear otro que sea username. También podría guardar todo el usuario en un JSON, pero vamos a hacerlo así más sencillo. Username, name. Me faltó el tema también, ya me olvidé. Username, aquí. ¿Y qué más tenía que guardar? Y la imagen, ¿no? Pref image. Esto no necesito exponerlo, así que lo puedo poner privado, ya que solo voy a acceder a esos valores desde aquí. Así que los pongo privado y ya está. Pref token, return. Esto es un get string. Y ya está. Si no hay nada me va a traer nulo. Ok, hasta ahí todo bien. Me faltó el save token. String token. Save write creo que es. ¿Qué tiene? Get, no, put. ¿Qué tiene? Tengo que usar el edit, ¿no? No tengo que hacer un return. ¿Qué tengo aquí? A ver. No, set string. Me había olvidado. Pref token, value y aquí el token. Y ya está. Puedo retornar el mismo token si deseo. Y acá me sale un error porque no creé la implementación. Así que voy a hacerlo rápidamente aquí. ¿Está? Perdón, no creé la interfaz, el método para implementarlo. Ya está. Get user. Acá fácil también. Empiezo a sacar datos. Puede ser un get. Aquí sería un pref user name. Sería un final username. Aquí un pref name y un name y un pref image. De toda esta aplicación lo más pesado creo que es la UI. Es la UI, manejar los temas y todo eso, porque lo demás, la gestión de estados es bastante sencillo. Entonces aquí creo mi usuario, final user, y lo retorno. ¿Qué me pide aquí? Username, ya está, username, name, image, ya está. User, ya tengo mi user, estoy sacándolo de preference, me falta guardarlo ahora. Aquí puedo hacer un copio pego. Sharp reference set string, puede ser, sí. Le paso user.username. Acá no necesito nada. Que me sale error, ¿qué me dice? User expected. Este es el key, ¿no? Key, aquí sería pref username. Ya está. Voy a copiar aquí otra vez más y otra vez más. Y esto sería pref name, pref image, username. Y retorno el user. Ya está. Tengo mi implementación, mi interfaz. ¿Qué más? Ya, estoy asumiendo que en el splash screen me retorna el token. Ok, y si me retorna el token tendría que hacer un request
al server para preguntarle si es que existe ese usuario. Entonces creo otro repository que sea puede ser API repository, algo así. Class abstract class API repository. Y acá que tengo que decirle, si retorna al API le digo get user from token string token, y este me podría retornar un usuario, el API, si es que existe. Si no, pues podría lanzar una excepción. ¿Qué más? El API, el login también, future, aquí tendría que retornar el login también un usuario. Y en el login sí tendría que retornar no solo un usuario, sino el token también. Así que tendría que crear otro objeto para eso. Get user from token. Hasta ahí está bien, creo. Get user from token y le paso el token y me da el usuario. Sí. Pero la primera vez que haga login, esto va a ser cuando vaya en el splash y valide. Pero si no, en el login le voy a pasar login. Le paso, puede ser un request acá. Ya, voy a aprovechar en esta carpeta request y response. Voy a crear un response. Request va a ser un user request, login request, Dart. Y esto va a ser un class login request, final string username, final string password. Ya está. Y ya está mi request. Y en el response, que era lo que le decía que venía con token, puede ser un login response así. Class login response y final string. Aquí sería token y aquí sería un user, puede ser un user, sí. Que me falta user y el constructor. Ya está. Creo que hasta ahí todo bien. Ya tengo mi request response. Ya voy a modificar el API ahora, el interface. Y esto va a ser un future login response. Ya está. Login response user. Ya está. No, acá va a ser un user, un login request. Login request. Voy a ponerle login. ¿Qué más necesito del API? Logout, ¿no? Voy a simular un logout. Esto va a ser un void nada más. Void y un logout. En el logout simplemente le paso el token y lo que debe hacer con ese token remover la sesión, nada más. Y ya está. Y ahora vamos a crear la implementación. Y creo que lo demás ya sería gestión de estados. Creo que sí. Bueno, luego vemos. API repository implementation .dart class API repository implementation. Nada más. Extends API repository interface. Ya está. Me va a pedir implementar. Y ya está. Get user from token. Ahora vamos a jugar aquí con datos en duro. En teoría ustedes aquí deberían conectarse con HTTP o lo que quieran, con Firebase, Firestore o lo que sea, al servicio, al backend, y deberían ahí identificar en base al token o a las credenciales que ustedes le envíen y devolver la data que quieran. Pero ¿por qué lo hago así? Este es Clean Architecture. ¿Por qué? Porque estoy usando el patrón repository, donde yo simplemente desde el use case, o digamos desde el controller en castellano, voy a invocar a va a ser aquí en Clean Architecture te piden que implementes un use case, un interactor, algo así, que sea el que de tu presenter o tu controller se va a comunicar con esa clase intermedia, que es el use case, le voy a poner, y ese use case se va a conectar con una interfaz. Por ejemplo, en este caso puede ser local storage o API repository, ¿no? Y yo simplemente trabajo con esto. En base a esto yo le digo dame user from token y me retornas un usuario, ¿ya? A mí no me importa si la implementación tú lo haces conectándote a un web service, conectándote a Firestore o a GraphQL, no me importa. Simplemente te mando esto y me retornas esto. Es un contrato. Y aquí la implementación, por ejemplo, yo la voy a hacer en memoria, pero ustedes la pueden hacer con un backend.
Entonces esto es lo interesante, ¿no? Así que esto se hace sencillo, pero al momento de testear también, porque solo tenemos la interfaz, podemos inyectarle un mock falso para hacer las pruebas y se facilita el proceso, ¿no? No estamos mezclando nada de widget como están viendo aquí, todo es lógica del negocio, conexiones y eso. Así que eso es importante, mantener las capas separadas, los módulos separados, ¿ok? Entonces empezamos por ejemplo aquí. Voy a hacer un... Si mi token es... perdón, si token es igual a... Voy a hacer datos así falsos. AA1, 1, 1. Entonces me retornas un usuario que yo puedo definir aquí, ¿no? Puede ser user name, aquí le voy a decir Steve Jobs, username Steve Jobs y image, aquí voy a retornarle, aquí en teoría debe venir una imagen URL, ¿no? Pero aquí voy a usar una que tengo aquí ya en memoria, en local, que sería assets, delivery, users y stevejobs.jpg. Ya está. ¿Qué me falta? Future. Es future async. Y si el token es AA222, voy a retornarle el otro usuario, Elon Musk. Y aquí está Elon Musk. Y Elon Musk JPG. Listo. Si no, aquí podría lanzar una excepción, ¿no? Y quiero lanzar una excepción personalizada, así que tengo que crear mi excepción. Voy aquí. Puede ser... podría crear otro package, pero bueno, para facilitar esto voy a crear una carpeta exception. Y le digo un delivery exception, algo así. No. Out exception voy a ponerle. Esto que puede ser un out exception. Y esto tendría que extender de exception. Exception, que me pide. No, exception. Sí. Que me pide convert class to mixing. Implement exception. Implementar exception. Nada más, a ver. Voy a ver si me permite lanzar una excepción. No estoy seguro. Exception. Sí, me permite hacer un throw de esta excepción que implementa el exception de Dart Cage del Sky Engine. Aquí incluso podría pasarle algún mensaje, ¿no? Pero bueno, está bien, solo con eso. Ya está. Entonces el token tiene que ser uno de estos dos, si no me va a botar excepción. Ya está. En el login, lo mismo, podría ser una validación similar. Por ejemplo, si login.username es igual a Steve y login.password es igual a Jobs, entonces el usuario va a ser Steve Jobs. Ya está. Un login response, ¿no? Ya, entonces aquí es la jugada. Aquí le retorno un... ¿Se acuerdan el objeto que creé? Login response. Aquí le retorno el token, que en este caso va a tener que ser el de arriba, a 111, y el usuario. Ya está. Y lo mismo aquí, pero ahora con Elon Musk, que va a ser este token, y me copio este usuario. Ojo, esta implementación ustedes la pueden hacer como deseen, ¿no? Contra su backend. Y lanzo esta excepción. Si no. Y para darle un toque de realismo voy a ponerle un delay para que no vaya tan rápido, para que el splash piense un poco. Así que le doy un await.future.delay constant duration. Puede ser un 3 segundos. Ya está. Y aquí también. Logout. Aquí que iba a hacer simplemente. Bueno, aquí simplemente en teoría tendría que remover el token, ¿no? Removing token from server. Y nada más. Ya está. Token, sí, no hay nada más.
Bueno, hasta ahí ya hemos creado la parte de datos, también del local. Y ahora simplemente vamos ya a conectar todo. Vamos a ir conectando poco a poco porque ya falta ahora sí la gestión de estados y hacer todo lo demás, ¿no? Así que vamos a continuar con eso. Ok, gente, aquí me había equivocado. Es como estoy usando otro usuario, en teoría. Aquí voy a ponerle Elon Musk, que está usando el mismo. He hecho un copy paste. Voy a aprovechar en agregarle aquí la parte del tema, porque no estoy guardando el tema tampoco. Así que aquí ya tengo una variable pref dark theme y simplemente voy a crear aquí un future void save dark theme o dark mode, y le voy a poner un boolean dark mode y voy a recuperar solo un boolean get is dark mode y nada más. Simplemente hago la implementación ahora rápidamente. Estoy en el local implementation, me sale error, está bien. Y ya está. Entonces aquí simplemente hacer la implementación. Esta parte es más fácil. Y está sync return is dark mode sharp preference .get bool y pref dark theme. Ya está. Y para guardarlo uso el sharp preference.set bool y uso el key y el value que le estoy pasando. Listo, nada más. Ahora sí, empezamos con la implementación de getX. Ok, usamos get material app de getX. Aquí getX tiene una opción interesante que son los page, get page, las páginas que voy a usar para poder navegar. Y tienen una opción especial que es el binding, que eso está muy cool. En el home voy a quitarlo y puedo ponerle un initial binding, initial root. Voy a crear entonces mi clase o mi archivo roots. Bueno, aquí está, un folder roots. Y voy a poner un archivo que sea roots delivery roots.dart. Y está mi clase delivery roots. Voy a crear aquí mis roots, que va a ser final, static, string. Splash va a ser igual a splash static final string. Otra que tengo va a ser el login. Aquí tengo ahora el home. ¿Qué más tengo? Ruta, home. Las demás no son rutas, porque son vistas internas. Y creo que eso es todo. Splash, login y home. Y ahora voy a crear mis page, delivery page. Entonces voy a cambiarle nombre a esto para que sea más genérico. Delivery o delivery navigation voy a poner. Delivery page, y aquí voy a poner mis páginas que van a ser get page. Ya está. En nombre para la ruta de splash, delivery routes splash, va a ser la página splash screen. Esto creo que es un builder. Sí, es una función esto. Y no tiene nada, ya está. Y las otras que van a ser el home y el login. Y el login screen. Ok, entonces, ¿qué más? Ya tengo mis páginas que voy a hacer delivery pages. No lo creé como estático, sí, static final pages, ya está. Initial root voy a ponerle delivery roots el splash, que va a ser la ruta inicial. Entonces voy a quitar este import. Y getX tiene una opción especial que es el binding, y tiene initial binding, que son como las clases que nos permiten inyectar dependencias. Como tenemos dependencias globales que son el API y el local storage, así que voy a crear una clase para inyectarlas ahí. Voy a crear aquí voy a ponerle un main binding. Sí, main binding, está bien. Class main binding, que extiende de bindings. Esto es de getX.
que me permite hacer un override de las dependencias que voy a usar. Esto cuando usamos provider lo hacemos con multiprovider, igual con el Flutter block. Hay un block multiprovider, creo que es lo mismo, ¿no? Ok, entonces esto lo tiene separado en una clase especial. Por ejemplo, voy a inyectar el get, vamos a importar esto, no, get.put lazyput, donde aquí puedo inyectar las dependencias que yo quiera. Ojo, trabajemos en base a interfaces. Aquí entonces es local repository interface y voy a inyectar la implementación. Entonces esto me permite que yo pueda cambiar cualquier implementación. Yo solamente voy a trabajar en base a la interfaz, no me importa qué implementación tenga. Aquí es donde inyecto. Y para el test se va a hacer mucho más sencillo porque le puedo inyectar un mock test o un fake test aquí, ¿no? Para las pruebas. Entonces get lazyput, aquí también un API repository interface, API repository, aquí la implementación. ¿Y qué más? Ya, ok, entonces hasta ahí todo bien. Ya tengo inyectadas las implementaciones. Ahora simplemente ir a mi... Bueno, este es el initial binding, main binding, ya está. Le digo que ese va a ser el inicial. Voy a ir corriendo a la aplicación porque parece que se cayó en mi celular, el simulador. Y vamos a ver, ya está corriendo. Main binding, ahora sí voy a splash screen. Voy a refactorizar esto, ya no necesito este delay falso. Simplemente voy a usar un stateless aquí. Ahí está. Quito este login screen. Y debido a que estamos usando getX, podemos usar el widget que es get widget, creo, donde yo le digo qué controller voy a usar, pero no tengo controller aquí, así que tengo que crear un splash controller, que es el que va a mantener o manejar la lógica del negocio, ¿no? Class splash controller extend get x controller y ya está. Entonces ya puedo ponerle aquí este controller, importo y ya está. Ahora, ¿qué puedo hacer con este controller? No tengo un binding aquí. Este controller debería tener acceso al repository del local y el API, así que voy a crear un local repository interface y un API repository interface. Ya está. Creo el constructor y le pongo nombrado para poder inyectar estos valores. ¿Y dónde obtengo esos valores? Ya lo vieron que tenía en el binding. En el binding es donde inyecté, pero ahora necesito crear este controller. ¿Y cómo lo creo? Bueno, pues podemos usar un binding para splash screen. Voy a crear un splash screen binding. No, splash binding nada más. Que sería un class splash binding extend binding. Que este es para el manejo de inyección de dependencias. Así que aquí que voy a inyectar, llamo a get.lazyput. Aquí voy a inyectar el splash controller que acabo de crear. Y esto me pedía dos elementos, ¿no? El API, que donde lo puedo obtener del mismo get. Hay un find, creo, ¿sí? Simplemente le digo find y va a buscar la instancia que tenga ese tipo de clase, ¿no? Que es la que está esperando. Y si no lo encuentra seguramente lanzará un error o será nulo. Entonces acá creo un local y lo mismo, ya está mi splash controller inyectado, ¿no? Y ahora, ¿qué más? Voy a splash controller, ya está. Este get controller tiene métodos que puedo sobreescribir, que uno es el init, on init, cuando el controller se ha creado, pero todavía la vista no se ha renderizado, así que yo voy a hacerlo en el onReady, creo que hay uno, onReady, donde la vista ya se presentó. Entonces aquí puedo cargar algo de lógica. Aquí podría ser... ¿A dónde estoy? Ya está. Aquí podría ser un método validate. ¿Qué puede ser? Validate session. Para validar la sesión si es que hay un usuario. Entonces aquí podría ser un método async. No, ni siquiera sync. Aquí voy a llamar a validate session y voy a primero traer el token. Final token
Sí, voy a ponerle async para no tener muchos callback. Aquí le pongo await, aquí get token. Si el token es diferente de null, entonces llamo al API para traer los datos. Si no, simplemente retorno algo a la vista y le digo que no hay nada. Si no hay token, entonces debería mandar al login, ¿no? Vamos a probar. Aquí usaría get. Esto es lo que no me gusta de get, que me obliga a usar la navegación dentro del controller, lo cual es incorrecto porque hice un video acerca del build context, que si pueden está en el canal de Flutter Colombia, o si no lo encuentran ponen en los comentarios y le pongo el link. Pero bueno, vamos a usarlo a ver cómo nos va. Delivery page, delivery routes, y voy al login. To name it, creo que es to name it, sí. Algo que tenía que hacer aquí es si login, delivery routes. No es, tengo que reemplazarlo. Creo que para reemplazar era off name it. Pop the current named page y hace un push. Así es como un replace, ¿no? Ya. Entonces hago un pop del splash y llama al login. Y si el token es diferente de null, entonces llamo al API. Es API que creé. Get user from token. Una vez que tengo el user lo persisto. Así que puedo usar un await.local repository interface.save user y le paso el user. Nada más, y redirijo al home en este caso. Y ya está. Vamos a probar esto. ¿Qué más me faltaría? En las rutas no le puse routes, delivery navigation, routes. Aquí me falta indicarle el binding, ¿no? Este splash tiene un binding que va a ser como que la clase que inyecta internamente. Si ustedes empiezan a revisar el código van a encontrar que está sencillo, ¿no? Es un getPage, que es una clase así. Cada vez que yo hago el navigation, vamos a revisar el navigation. Por ejemplo, aquí en get of named hace un push replace. No, que está usando la página normal. Déjenme revisar el. Vamos al main principal. Tengo un get pages que hace el pages. Miren, cada vez que hay. Este tiene un generator, que es manejador de rutas, que tiene un get page route. Y voy a entrar a este get page route, que extiende de page route. Y por aquí es donde llama a los binding. Verifica si es que tiene dependencia. Si es que el binding es diferente de nulo, recorre todos los binding y llama dependencies primero, ¿no? O sea, primero, antes de invocar a la página, llama a los bindings. Que en este caso mi splash binding que tiene simplemente la inyección de mi controlador. O sea, ya puedo usar mi controlador aquí. Ok, pero bueno, no voy a necesitar en esta página. Simplemente es para la lógica, splash controller aquí. Lo cual no estoy de acuerdo con esto, pero vamos a ver primero si funciona. Así que delivery y validate session already, y voy a... No entro al binding. Vamos a ver por qué no entro al binding. Este es el splash controller, el splash binding. Ok, estamos en el binding. Parece que no entra al binding. Agregar un print y si está entrando al binding. Creo que el problema es que no está instanciando el splash controller porque no lo está buscando, simplemente lo ha metido ahí en memoria como lazy. Así que lo que puedo hacer es bueno, traer el controller aquí, final splash controller, aunque no lo voy a usar. Get, aquí puedo usar el find y le pongo splash controller. Yo supongo que con esto lo inicializará. Ahí está, vieron el log. Ya está. Dice que el API repository lo liberó de memoria, o sea, lo usó y lo liberó. Vamos a probar de nuevo. Y ya está. Como no estoy logueado, entonces busca el token y no lo encuentra. Y simplemente manda login. Entonces ya estamos en la pantalla de login ahora. Ya estamos en el login. Entonces vamos a login rápidamente. Login. Y aquí también tendría que crear su binding.
binding. Ok, class login binding, extends bindings. Simplemente implemento el método dependencies. ¿Qué más? Login screen. Y el controller me falta. Login controller, que sería class login controller extends get x controller. Y aquí qué puedo hacer, simplemente, bueno, acá también voy a necesitar este splash controller, necesito el local, sí, también estos dos. Importo, aquí está, y le cambio el nombre al constructor, listo. Y en mi local binding, lo mismo que hice para el splash binding, solo que voy a insertarle el controller que corresponde. Local binding, este es para el manejo de dependencias. Get splash, no, acá sería un login controller. Y ya está, le estoy inyectando dependencias. Esa es inyección de dependencias, ¿no? Eso, de esa manera lo hace getX. Está chévere, sí. Entonces vamos al login controller y aquí podría crear un método void login. Y nada más, voy a crear aquí el final username text controller, text editing controller y el password text controller. Listo, entonces voy a login. No me olvido del navigation, del libre navigation. Aquí también necesito decirle su binding, va a ser login binding. Ya está. Tengo login controller, login. Aquí voy a capturar los datos primero. Username text controller text y el password. Yo tengo el API válido, entonces login response igual a el API. Aquí le voy a poner un await punto login y voy a crear un login request. Login request se llama, sí. Login request, username y password, ahí está. Obviamente que esto, como le puse en la implementación del API, puede lanzar una excepción si es que no encuentra el usuario, ¿no? Entonces tengo que estar preparado para eso. Try catch out exception on. No, es on catch. Y aquí mostraría un snack bar, un getX, un mensaje. Esto también es un antipatrón porque estoy usando un snack bar. Estoy mostrando widget dentro de la lógica del negocio, lo cual está mal. Y eso es lo que no me gusta de getX. Lo otro es que tendría que retornar una... Mejor lo hacemos así, ¿no? Por ejemplo, para no caer en este antipatrón. Voy a future bool, le digo. Si es un login response correcto, entonces ¿qué voy a hacer? Esto voy a quitarlo. Aquí le retorno false. Y si el login es correcto, retorno true. Ok. Aquí ya está, login response. Ya tengo el login response y voy a guardar el token. AP local repository interface. Save token. Uso el login response.token. Y el await local repository interface.save user. Login response.user. Ya está. Y retorno true. Ya está. Nuevo error. Ya está. Voy a login page. Y... no, login screen le puse. Aquí necesito el controller. Get widgets. Login controller. Voy a crear un método que sea login. Y simplemente voy a llamar al controller.login. Y este, como obtiene una respuesta,
va a ser async. Si result is true, entonces hago un getX, navego hacia of all, hacia la página all of named tendremos, sí. Y le pongo delivery page, ahí iría al home ya. Delivery routes home. Y si no, muestro ahí si puedo un snack bar. Title, log error, login incorrect. Nada más. Me falta setear nada más los text editing controller en los text field. Vamos aquí. Estoy aquí. ¿Dónde está el text edit? Aquí está. Controller. Es controller username. Y acá password. Ya está, y el botón ya no va a llamar directamente al home screen, sino va a ir al login. Este método es el que está arriba, acá. Y listo, parece que mi simulador nuevamente falla. No sé qué está pasando con el hot reload. Voy a compilar. Mientras compilo, revisamos el login controller. Va a entrar a este login, va a traer los datos del controller, los text controller. Llama al API con los datos del user. Retorna un login response, que es un objeto login response que contiene el token y el user. Y si lanza una excepción es que no fue identificado. Y yo retorno un false al widget. Y aquí ya puedo redirigir al home o mostrar un mensaje del snack bar. Hasta ahí está sencillo, creo que no hay nada raro. Voy a comentar esto, quitar esto y ya está. Ahora vamos a probar. Con esto habríamos finalizado el login, si es que funciona. Ok, login, voy a poner cualquier cosa. Login 1, 2, 3. Y un mensaje, error login incorrect. Aquí podría manejar estado, sería interesante para el cargando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pongo Elon Musk. Y ya está. No son 3 segundos que le puse, pero no tengo ningún indicador, ¿no? Así que podría validar eso. Si voy atrás ya cerró, hizo dismiss las otras páginas, hizo pop. Así que para cerrar esto de login le voy a poner un indicador. Ya que manejamos estados aquí, estoy en el controller. No, estoy en el widget de aquí, me parece el controller. Voy a crear por ejemplo, voy a crear un stack a todo. Un stack. No, solo esto. Stack. Voy a poner un children. Column. Y aquí cierro el stack. No, aquí está. Y aquí puedo poner por ejemplo, un center, child, circular, progress indicator, nada más. No, también podría ponerle un positioned field. Podría ponerle un container color black 26 puede ser. Esto es medio transparente. Y si lo dejo ahí, bueno, en teoría acá debería entrar al home directamente, ¿no? 1, 2, 3 y manda al home. Está bien, está, porque guardé los datos del token, ¿se acuerdan? Guardé los datos del token, entonces está yéndose a validar con el API el usuario, y entonces por eso me está redirigiendo al home. Pero yo quiero el login, quiero volver al login. ¿Cómo hago? Necesito borrar los datos. Voy a ponerle rápidamente un evento aquí al profile screen. Esto no deben hacerlo, pero solamente para borrar los datos. Cuando presione logout, aquí voy a decirle, ¿se acuerdan dónde lo puse? En el local repository. No, local repository implementation, ¿no? Aquí no deben hacer esto, pero voy a ponerle un clear all data y debería borrarme los datos del preference. Ok, entonces voy aquí, borro, ya no hay preference. Entonces cuando yo vuelvo a entrar, debe ir al login. Y ahí está la pantalla cargando que le puse, justo la que estaba haciendo y que quiero probar. Ok, entonces este es el login. Aquí voy a poner una condición, pero basada en el estado. Login controller, por ejemplo. Voy a crear un enum. Esto lo quito.
enum login state, voy a ponerle loading empty, no, start y loading, nada más. Initial y loading. Voy a crear una variable de estado dentro del controlador que va a ser login state, le voy a poner login state.initial. No, oh, ¿por qué me apareció initialized? Initial.ops, que sea observable. Lo voy a convertir automáticamente en un string. Si ustedes revisan el código, tienes una extensión esto de Rx, miren, extiende Rx implement, tiene bastante lógica aquí. Y este Rx implement es una clase al final que lo que hace es te crea un string controller. Por cada objeto que tú le pongas ops, vas a tener un string controller. Y cuando tú lo leas en tu widget, va a escuchar, va a ser un string builder internamente, donde va a recibir los datos. Entonces esto tiene un string controller que va a ir emitiendo datos, miren. Cada vez que tú le asignas datos, emite. Y bueno, así es como funciona esto internamente. Hay varios tipos, ¿no? He visto que han creado int, string, rxbool, ¿ven? Cada vez que tú haces un cambio, automáticamente envía una señal de que debe actualizarse, ¿no? Igual en el string cuando la asignas. En los números también, ¿no? Acá hay un base rxnum. Cada vez que sumas, restas, automáticamente envía un subject at y envía un nuevo valor. Ustedes ya, si conocen streams, es lo mismo que tiene internamente. Ok, login state empieza en initial. Y cuando está cargando, en teoría, aquí, este demora, se acuerdan, 3 segundos, ¿no? Así que aquí le voy a decir login state loading. Ok, y ahí va a estar cargando. Y si algo falla, entonces aquí le voy a decir initial de nuevo. Cambio el estado. Va a salir. Y entonces, ¿qué más? Necesito simplemente escuchar eso. Pero solo me interesa para este widget. Así que voy a ponerle aquí opx, creo que es el widget que escucha. Sí, opx. Y esto es un builder aquí. Voy a ponerle llaves. Retorno este widget. Y aquí puedo usar el if controller.initialized. No, esta variable no es. State. Login state.value es igual a login state.loading. Entonces muestro este widget. Si no, muestro un sizedbox shrink. Probamos y ya está, login. Voy a ingresar cualquier valor. 1, 2, 3. Ya está, login incorrect y desapareció, ¿no? Entonces puedo seguir escribiendo. Ahora, en esta vez voy a usar Steve Jobs. Login, 1, 2, 3. Y como esto es correcto, manda el login y ya guardó los datos que retorna el API Repository Implement, ¿no? Puse Steve Jobs, entonces está retornando este token y estos datos del usuario, la imagen, todo, y la está persistiendo. Vean el login controller, ¿qué hace? Una vez que retorna los datos, cuando el login es incorrecto, lanza una excepción aquí, capturo la excepción, retorno false, muestro el snack bar, cambio el estado para que el widget actualice, y aquí guardo el token y guardo el usuario, ¿no? Entonces ya tengo los datos del usuario que puedo mostrar en el perfil. Vamos a seguir con ahora la parte del productos, del home. Bueno, entonces ya continuamos. Algo que me olvidé es que en el splash screen también tengo que validar el tema de la aplicación, lo cual no lo estoy haciendo. Splash binding, splash controller sería. No me gusta que esté lógica relacionada a la UI aquí, porque el theme involucra el context. Pero ni modo, aquí vamos a ponerle un método que va a ser onInit. OnInit, super onInit, y aquí validate theme, crea un método void validate theme
Y lo que voy a hacer es traer el tema. Theme igual a... No, is dark. Igual a await local repository punto is dark mode. Esto puede ser nulo, ¿no? Porque la primera vez no tengo ningún valor, así que is dark diferente de nulo. Entonces acá get tiene un método también para manejar el tema, ¿no? Chain theme y le paso el tema. Si is dark, entonces le paso el dark theme, si no light theme. Y si no, puedo usar, creo que getX también tiene una variable. Ahí está, se me dice si estoy en dark mode, así que puedo usar esto, ¿no? Si getX is si get is dark mode, dark theme o light theme, ya, así nada más. Y creo que eso es todo. Grabo y voy a entrar de nuevo. Ya, entonces asumo que estoy en live mode. Así que está entrando aquí obviamente porque dark mode está nulo. Y asumo que está en live mode, por eso entra aquí. Entonces mostramos ahora la lista de productos. Faltó un API para eso. Esto ustedes lo podrían separar. API repository, donde estoy manejando el login. Esto ustedes pueden ponerle, por ejemplo, login API repository para que manejen solo el login. Y otro, por ejemplo, product API repository para que manejen todo lo relacionado a productos. Y así, tener separado por categorías, ¿no? Por flujos. En este caso solo es la autenticación. Yo podría crear otra para el productos, pero debido a que solamente tengo este listado de productos y nada más, así que voy a hacerlo dentro de este API. Le puse un nombre genérico también, API, ¿no? Hubiera sido login o out API. Así que vamos a hacer rápidamente future list products get products, voy a ponerle products, y este product lo importo y está, me pide que lo implemente. Ya está. Y acá simplemente voy a hacer un fake delete async const duration, un segundo, y retorno la lista de productos que tenía. ¿Cómo se llamaba? In memory estaban dentro de in memory products nada más, y lo importo. Ya está. Ya tengo el API. Ahora tengo el home. ¿Qué tengo que manejar en el home? Miren, en el home necesito mostrar aquí la imagen del usuario, ¿no? Así que esta barra la tengo en el home. Así que vamos, home. El home screen tengo el tab bar, ¿sí? Donde le puse un avatar rojo. Vamos a ver si funciona. Home. Aquí es un stateful. Porque, sí, entonces antes de los productos vamos a manejar el home. Primero, me había olvidado de esto, que tenemos que manejar el estado de los botones y esto. Así que, un home controller. ¿Por qué aparece aquí? Home controller. Class home controller. Extend get controller. Está. Ahora necesito un home binding, class home binding, extend bindings, y me pide implementar dependencies. Está. Y aquí ¿qué tendría que hacer? Sí, necesito inyectarle el así como el splash hice, lo mismo. Necesito inyectarle el controller. Grex. Esto también lo pueden, no necesitan el binding, lo pueden hacer directamente en el widget usando put, les setean el control, pero es mucho mejor hacerlo así, más limpio, ¿no? Un lugar solo para dependencias. Home controller. Necesito, aquí necesito API, no. Necesito esto sí, para obtener el usuario.
Así que home controller, entro, final, local repository interface, constructor y ya está. Ya está. Home binding. Me faltan las páginas. No le puse el binding. Binding. Aquí binding. Home binding. Y ya está. Voy a salir por si acaso. Home binding. Ya está. Home controller. Ya está. Necesito que en el onReady cargue el usuario. Load user. Void load user. Voy a crear el usuario aquí. Rx user. User igual a sería no tengo ningún usuario al inicio. Voy a importar esto y aquí lo que tengo que hacer es traer al user. Current user igual a puedo ponerlo privado incluso esto para que no pueda acceder desde el otro lado. Await async. No, voy a hacerlo así con callbacks nada más. Sería no, necesito que sea value. Sí, necesito que sea público para que pueda acceder desde el controller. Así que aquí sería local repository.getUser.dem. Aquí tengo el user ya. También lo pueden hacer con async await. Solamente quiero probar así, hacerlo así ahora. Y aquí tendría que hacer un user y le asigno el value, el user que estoy obteniendo de el preference. Listo, solo necesitaría escuchar esta variable creo, pero está nula, así que no sé cómo funcionará en este caso. Vamos a probar. Load user, ya está cuando empieza, entonces el home binding, el home, vamos al home screen ahora. Esto es un stateless, así que voy a cambiar esto. Y se va a caer seguramente. Get widget sería home controller. Ya está. Ya no hay set state, voy a comentarlo por ahora. Ya que la gestión de estados la estamos haciendo ahora con el getX. Y igual aquí. Entonces ¿qué podría ser? Ya, empezamos con el Delivery Navigation Bar. Esto está dentro de este widget, así que debería poder acceder al controller. Vamos a probar. Aquí le voy a poner, solo me interesa esta parte del avatar, así que aquí podría ponerle un widget que sea obx. Seguro me va a salir error. Aquí es un... aquí nada. Voy a ponerlo así. Y return. Aquí no voy a poder acceder al controller, ¿no? Porque no extiende el widget. Pero puedo hacer... o puedo ponerle getX widget controller. O también puedo hacer esto que he visto que hacen. Final controller igual a get.find. Creo que me estoy equivocando en los imports. Voy a importar el get, no el state manager. Ok, entonces ahora sí puedo usar el find. Y aquí le pongo el home controller. Y ya está. No puede ser const controller. Y entonces aquí en teoría debería poder acceder al usuario. Vamos a probar. Controller.user.value. Y va a ser nulo al inicio. Entonces voy a hacerlo así al ojo. Si usuario es... si usuario es igual a nulo, entonces muestro este circle avatar rojo. Si no, o no, si usuario es igual a nulo, voy a mostrar un sized box vacío. Si no, muestro el avatar. Pero aquí ya le pongo la imagen. En teoría debería tener el usuario, así que background image, asset image.
y le pongo user.image. Que en teoría soy Steve Jobs, ¿no? Debería mostrar Steve Jobs. De nuevo, el how to reload invalid response. No sé qué está pasando. No hay problema, vuelvo a compilar la aplicación. Y revisamos a ver qué podría fallar. Como el usuario está nulo la primera vez, debería entrar aquí, nulo. Es que va a ser casi imperceptible porque va a traerse los datos del repository, del preference, que es muy rápido. Así que rápidamente se va a ver el usuario, seguramente. Debería. El usuario que tengo persistido. Así que, como grabé, ¿no se acuerdan? Después el login lo grabé en el preference. Así que debería traer el usuario, ¿no? Con los datos de API, repository, Steve Jobs. Debería traer este usuario, ¿no? Está en el preference, ¿no? Sí. Delivery user Steve Jobs. Probamos. 1, 2, 3. Y se cayó todo. A ver qué pasó. Value was called on null. El controller no encontró el controller. Find home controller. No encontró el controller, pero si le estoy poniendo en el binding, debería estar delivery page, delivery navigation, home binding. Estoy inyectando el controller y acá dice controller has been initialized. Getter value was called null. Me está diciendo que el controller está null. User, no, que el usuario está null. Entonces está bien. Voy a ponerle simplemente una interrogación y probamos. Inquel, si el usuario, esto va a ser nulo, entonces esto también va a ser nulo. Voy a hacer un hot restart. Uy, se rayó todo. Voy a tener que bajar la aplicación y correr de nuevo. Ok, voy avanzando para no perder tiempo. Lo mismo voy a hacerlo en el estado del index. Ok, voy a crear una variable int rx int que sea el index selected y que esta sí va a empezar en 0.ops. Te voy a poner ¿por qué me sale error? Rx int, así ya, tiene un tipo especial que al final es lo mismo, ¿no? Es un base rx num. La implementación tiene un string controller, todos estoy creando un string controller por cada variable que escuche, sí. Aunque corrió la aplicación. Ok, de nuevo está llegando null. No estoy usando bien getX, dice. Opx. Muy extraño, si he insertado el home controller. Pero ¿qué me dice? A ver, vamos a ver. Notify child. Home controller ha sido inicializado, dice. Puede ser porque no tiene valor. Eso es lo único que podría ser, sí. Es que necesito que tenga un valor. ¿Pero qué puedo ponerle aquí? User, así. Ops. Voy a poder crear un usuario vacío quizás. User factory user.empty y creo un user que tenga nombre vacío, username vacío, image null. Bueno, todo null en todo caso. Ok, entonces aquí sí estoy creando un usuario vacío. Voy a decirle user empty ops. Ya está. Vamos a ver si funciona. Y ya está, pero salió un error. Ahí está, ven la foto del usuario, ya está refrescando. Estamos bien. Pero qué error me está saliendo.
que home screen. Lo que pasa es que ahora sí el usuario ya no va a ser nulo, pero tengo que validar que la imagen no sea nula. Ahora sí, probamos. Y ahora sí, sin problemas. Ahora falta solo el contador. Como ya lo quité, le quité el stateful, le quité el index. Vamos a ver cómo hacemos la validación ahora. Current index ya no tengo, chao. Aquí necesito el current index. Y esto está de más. Esta pantalla voy a ponerle un un placeholder. Aquí. Y aquí también. Aquí el current index necesito obtenerlo. Y aquí también, en dos lados necesito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Fácil, creo que le pongo dentro de un widget ops. Aquí le pongo el builder. Aquí uso controller. Punto index selected. Punto value. Ya. Y igual aquí. Ops. Opx. El builder controller punto index selected value y ya está. Y aquí necesito actualizar el index en base al que le estoy pasando. Entonces creo un método en el controller punto update index selected, le paso el index y paso. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Simplemente index selected index y eso es todo, creo. Probamos. Y no funciona nada. Home screen no he grabado. Grabo. Está. Ahora sí. Boom, 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 boom. Me salió un error. Ahorita lo veo. Vamos a ver qué error es. GetX. Esto sí está raro. No sé qué puede ser. Voy a quitar esto. Aquí estoy llamando simplemente para actualizar el estado, así que no entiendo qué podría pasar. Y al entrar aquí a X va a actualizar el estado con el nuevo valor y mostrarlo, nada más. No veo nada raro. Probamos. Cuando entro a esta pantalla no muestra nada. No encuentro el error. No puede agregar eventos después de cerrar. Y esta es una de las cosas que no me gusta de estos packages, ¿no? Estos errores. Este es el error basado en el stream, pero no entiendo qué puede ser. A ver, cambio profile y sale lo mismo. O sea, funciona, pero está saliendo ese error. Así que no entiendo qué podría ser. Porque estoy actualizando el index. Cuando cambio el index, le paso al control el index seleccionado y nada más. Algo está mal aquí. Controller, ¿podría ser esto? No estoy seguro. Voy a quitarlo. No, no es eso. Bueno, podría ser también una falla de Gerex, ¿no? Ok, entonces estamos cambiando esto sin problemas, ¿ven? Puedo ver el profile. Aquí esta información está en duro, así que vamos a... Hacemos el profile... No, productos primero. Ok, productos. A ver, vamos a la pantalla de products. No, esto no es product. Screen. En products, ¿qué necesito? Cargar los productos y luego manejar en memoria los productos del carrito, ¿no? Y eso lo voy a manejar en el home, me parece, porque tiene que sincronizarse con el carrito de aquí, los productos que voy agregando. Así que mejor esto lo dejamos para el final. Voy a agregar ahorita lo del profile y el theme, el tema. Así que vamos con profile rápidamente. Profile. Voy a crear un profile binding o binding. Hasta incluso podría sacar el de... no, está bien, sí. No quiero complicar más. Profile controller, Dart. Y voy a copiar bastante de Splash de una vez, para no perder mucho tiempo. Splash controller, profile controller,
Necesito aquí solamente local. Ahí está. Y me copio también el splash binding. Profile binding. Y qué más, aquí es profile binding, no, profile controller. Está. Ahora el tema está, ¿dónde inyecto esto? Creo que aquí no puedo porque no estoy usando páginas, ¿no? No estoy usando navegación dentro de get page. Estoy usando directamente el widget dentro del home view. Dentro del home screen. A menos que pueda aquí usar un get page. No he probado. No puedo usar un get page porque no es un widget. Es una clase nada más. Así que en este caso es lo que no me gusta. Profile screen. No necesito el binding, entonces voy a inyectarle directamente. Voy a borrar este binding. El controller está bien. En profile screen, entonces debería hacer, creo que hacen esto, get, hacen un final controller, get, y le ponen un put, y aquí asignan el profile controller y ya está. Eso es lo mismo, pero no me gusta que la inyección aquí quede en el widget. Si ustedes saben alguna forma de usar el binding no en la navegación, sino dentro de widget, dentro de otros widgets, lo dejan en los comentarios. Que solamente leí el ejemplo de GetX y no estaba esa forma, así que supongo que esto también podría funcionar. Entonces aquí estoy ya seteando el profile controller. ¿Qué más? Y simplemente tendría que observar el widget, crear un user. Vamos a probar profile controller. On ready, load user, void load user. Me puedo copiar del home, el home screen, home controller. Hasta incluso podría reusarla del home controller, ¿no? Ya que es el mismo usuario. Probamos si podría reusar el controller. Ya. Voy a borrar este profile controller. Entonces sacaría solamente un get. Find, perdón. Home controller. Solamente un find de home controller. Así. Borro esto. Y ¿qué más? Controller que escuche todo. Sí, podría usar un controller. O podría usar este controller del home, o podría usar el del profile también, yo decido. Así que voy a usar el del home de una vez, para que vean cómo se pueden reusar controles entre página con GetX. Ok, entonces a todo le pongo OpsX y retorno simplemente el widget. Aquí return y ya está. Simplemente ahora tengo el usuario aquí, controller.user.value, y en teoría podría poner la imagen aquí. Voy a validar si el usuario image es diferente de null, entonces muestro esto, que ni se va a apreciar si no muestro un widget vacío. Ya. Entonces aquí mostraría la imagen del usuario, user.image, aquí el nombre, .name, aquí podría mostrar el username, ¿sí? Username, y así nomás. Y aquí es donde podría saber lo del tema también, del theme. Así que ya que lo estoy haciendo, estoy jalando del home, vamos a ver si funciona. Sí, Steve Jobs, así estaba el nombre, sí. El username era Steve Jobs,
El nombre es Steve Jobs. De nuevo probamos. Steve Jobs, perfecto. Y el logout, falta implementar. Lo malo de hacerlo así usando el home controller es que estoy sobrecargando la lógica. Bueno, lo hago en modo de que ustedes no lo hagan. Como estoy reusando esto para obtener el usuario que ya había obtenido para el button navigation, el problema es que, por ejemplo, ahora necesito un logout, ¿no? Entonces le añado más lógica ahí. Y ahí voy añadiendo mucha más lógica para un controlador, solo un controlador. Cuando pude haber sacado un profile controller para aislar la lógica y tenerlo un poco más limpio, ¿no? Solo lo que necesito en el profile. Así que bueno, vamos a seguirla. Aquí tengo local repository. Ahora me doy cuenta que necesito el API también aquí. Final API repository interface. Lo voy a inyectar en el binding. Binding. Home binding. API. Está, ya tengo la inyección API. Y aquí en logout, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? API.logout con el token. Sí, está bien, le paso el token. Final token. Eso lo tengo en el local. Acá sería local repository interface get token. Y le paso el token para que lo elimine. Y también tengo que eliminar los datos localmente. Local. Clear all data. Sí. Await. Y aquí voy a... No, simplemente espero la llamada desde ahí. Y ahí redirijo. No quiero hacer la redirección aquí porque estoy en el controller. Ahora en el API Repository Implementation le puse remove token from server y le voy a poner el token que le estoy enviando para que vean que en verdad sí tengo el token y lo estoy enviando. Logout, y ok, profile screen. Logout, ¿qué va a hacer? Esto no debo hacer. Voy a crear un método aquí, logout. Aquí void logout async controller.logout. Espero. Y una vez que... Aquí también podría capturar excepciones. Bueno, en el controller, ¿no? Future void. Aquí tendría que hacer... no es un future. Y aquí tendría que redirigir get.name of all named. Y voy a... delivery routes, maybe. Routes. Voy a... login, porque estoy haciendo logout. Así que... quito esto. Creo que ahí está bien. Asumo que está bien. Logout. Ahora me falta lo del tema. Aquí tendría que observar otra variable. Solo en esa parte nada más. Voy a crear un home controller. Una variable que sea rxBoolean. Sí. Is dark theme. Dark theme voy a ponerle. Igual a... aquí necesito inicializarla. No sé si estoy en Dark Theme. Eso lo tengo que obtener desde el... Voy a ponerle false ops. Eso lo tengo que obtener al inicio. On init. Load current theme. Ok. Void load current theme. Local, voy a copiarme esto. Es dark mode. Y aquí uso el... ¿qué le puse? Load current theme, no funciona. Current theme. Aquí le puse dark theme. Y le paso el valor. Si es true o false, nada más. Ok, entonces hasta ahí tengo el tema. Ya puedo pintar el tema con la variable dark theme. Pero necesito cambiarlo también. Void update theme. Y aquí es donde le paso bool variable is dark. Y lo que tengo que hacer es llamar al repository, hacer un update. ¿Cómo era? Change
save dark mode is dark. Ok, hasta ahí está bien. No retorna nada. Y le retorno aquí si está en dark o no. Y cuando hago este update theme, simplemente actualizo el tema en la UI. Is dark, y está. Listo. ¿Por qué le estoy retornando? Para cambiarlo dentro del widget. No quiero cambiar el tema aquí, así que no es buena práctica eso. Ok, profile screen, vamos. Profile screen on chain. ¿Qué le pasó? Es el controller.update theme con el valor. Ajá. Y necesito cambiar el tema, ¿no? Así que voy a crear un método mejor. On theme updated. Aquí void on theme updated bool is dark. Controller punto theme update theme is dark, y está. Y esto me retorna, bueno, es el mismo valor que le estoy enviando, así que uso un get.chain theme. Si is dark, uso el dark theme, si no el light theme. Ya está. Ahora necesito escuchar nada más estos cambios aquí en este switch. Sí, el switch nada más, porque ahorita lo estoy poniendo true nada más. Switch of x. Aquí es el builder y uso el controller.darktheme.value. Funcionará. Dark mode no. Dark mode sí. Funcionó. Y me sigue saliendo ese error de cannot. Si ustedes saben por qué me sale ese error, que no me dice en qué parte del código mío está fallando, sino me dice que está fallando directamente aquí, que está agregando, no puede agregar otro evento después que ha sido cerrado el stream. Eso es lo que entiendo, pero en qué parte quiero saber. Ok, entonces está cambiando el tema. Voy aquí. Y en teoría lo está persistiendo. A ver, voy a salir, voy a cerrar sesión y debería estar en dark. Ah, falló. Logout was called on null. Vamos a ver. Con control. Este sí es mi error, parece. API Repository Interface. No hice la inyección en delivery. Sería en home binding. Sí, pero parece que ya estaba instanciado. Así que voy a hacer un hot restart. Ok, debería estar con ninguno. Sí, bueno, quedó en dark. Así que está perfecto. Mantuvo el tema. Solo que no mantuvo esto. Is dark mode. Debería estar chequeado. ¿O no? No sé cuál es el chequeado. Así que voy a corregir esto rápidamente. Profile screen. On theme. Active color. Voy a ponerle el purple. Tengo el delivery colors.purple. Está. Dark mode light. Ya, ahí está bien. Se entiende mejor. Ya no me sale el error, qué raro. Faltaba un hot restart, no sé. ¿Qué más me faltaba? Cuando hago logout no funcionaba, ¿no? Not found. En teoría salió de la pantalla, pero salió otro error. En Delivery Navigation. Login screen. You need to call get put API repository interface. ¿Dónde? En el login. Login controller. Login binding. Qué feos errores me están saliendo. Username. No ha encontrado esto. You need to call get put async repository. Y eso es porque estaba en el main binding, pero yo asumía que debería estar en el main binding. Es extraño eso.
porque en el main binding es donde yo estoy inyectando todos, y yo asumo que esto ya no debería pedirme nuevamente porque está en el, perdón, estoy en otro main ahora. Esto está en aquí, en el get page initial binding. Es como si no lo tomara en cuenta, ¿no? Así que splash, así que ¿qué puedo hacer? Simplemente initial binding me permite poner varios binding, así que voy a decirle al login que get page login screen. ¿Tengo bindings? Sí, tengo bindings. Entonces voy a usar el main binding aquí, por si acaso necesite inyectar primero las dependencias anteriores. Y ahora sí voy a hacer un hot restart y probamos. Ok, login. Voy a hacer con Elon Musk ahora. Elon Musk. La 2 y 3. Ajá, ahora sí con la foto de Elon Musk. Dark mode está en false, true. Ok, entonces logout debería funcionar ahora sí. Boom, ya está. Datos incorrectos. Login incorrect. Y voy a poner ahora Steve Jobs. Funcionó. Perfecto. Bueno, aquí está mal el dark mode. No me está pintando y quiero ver por qué es. Profile screen. No, profile controller. Profile. No tengo profile controller, tengo home controller. Home controller. Y creo que es porque le puse en el on init cuando debería ser en el on ready, cuando el widget ya ha sido mostrado. Así que voy a probar eso. Aquí tengo que salir y entrar. Estoy en dark theme, ¿no? Entonces debería estar... No, estoy en light, le hice cambio, ya. Ahora sí, ya estoy en dark. Entonces salgo y Steve. Parece que se quedó con ese valor. Cuando yo hice dark mode, ok. Dark mode, hago logout, debo borrarme todos los datos. Y debo cambiar el tema. Debo cambiar el tema al inicio, al light. Así que ahí está mi error. Ese es en profile. Cuando presione logout, voy a cambiar el tema a su... Es que no estoy validando el tema en el login, sino en el splash lo validaba. Ahí tengo otro problema. ¿Qué tal si en vez de redirigirlo al login lo mando al splash? Pero voy a cambiar ahora al delivery navigation y voy a poner estos binding entonces en el splash, el main. Bindings. Creo que con eso ya debería estar para poder ya empezar con lo del producto. Login, binding. Ok, entonces splash. Ok, dark mode, perfecto. Ahora cierro sesión y me dice que... ¿Qué me dice? Sí, el mismo error que hace rato. Creo que me faltó un hot restart nada más. Local binding, sí, el splash. Profile screen, splash. Sí, está bien. Ok, Elon Musk. Estoy en modo light, modo dark, cierro sesión, modo light, ahora sí está. Y ahora sí, modo light. Ya estamos, listo. Ahora sí pasamos a la parte de productos y la del carrito. Bueno, veamos entonces. Primero estábamos en Product Screen. Product Screen, me había quedado ahí. Es un stateless. Sí, está bien, es un stateless. Sí, necesito obtener los productos. Ahora lo estoy poniendo directamente en Doodle Product. Pero vamos a crear un Products Controller. Necesito un binding. No necesito un binding porque esto es una página que está dentro de Home View, Home Screen. Class Products Controller. Extend. GetX Controller. GetConfig, no. Y este es Manager, no.
¿Qué necesito? El API nada más aquí. Final API Repository Interface, ya está. Constructor. Y le pongo nombrado. Nada más. En Product Screen entonces voy a usar aquí getController, pero no lo va a encontrar porque no ha sido inicializado. No, necesito inicializarlo. Entonces un put final controller igual a uso un get.put. Voy a volver a importarlo. Tengo que importar get.put y le digo que es un home controller, no, products controller, y que va a ser un products controller que requiere un API, y esto lo hago con get.find para que busque la instancia. Ok, entonces ya tengo el product controller. Ahora necesito escuchar nada más sobre esto. Le pongo un obx, esto, y ¿dónde está? Aquí le pongo controller. No tengo nada en mi controller, así que voy a crear algo. ¿En dónde es final? Siempre pongo final, ¿no? Sería tengo un rx list. Perfecto. Product list le voy a poner igual a, sería un vacío, así. Falta importar. Ya está. Y voy a crear, o bueno, le digo que en el onInit cargue los productos, ¿no? Load products. Y entonces voy a void load products. Puedo hacerlo con callback o con assign await, como quiera. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy al API final result igual await api.getProducts y le digo a product list que se actualice con el nuevo estado. ¿Así no era? En este caso, ¿cómo es? A ver, no he probado. Reduce, remove, add all, así, no. Add. Y le pasa el resultado, supongo. ¿Qué hace add all? Le envía simplemente la lista. Ojo que le está agregando más, así que tengo que tener cuidado ahí. Add, le agrega un item. El equal me sirve, creo. Aquí simplemente le añade y reemplaza todo, así que no sabía que se podía hacer esto, así que product list, le envío el resultado, así, ya está. En teoría esto debería refrescar el stream que está escuchando y vamos a probar. Aquí le digo, si como le puse un delay creo de un segundo, vamos a probar. Si controller.value, no, product list.is not empty, entonces muestra el grid view builder, sino un center child circular progress indicator que está cargando, le digo. Ok, entonces tengo estos valor product value. ¿Por qué me sale esto? Product list, puedo acceder directamente, no sabía. Y aquí control product list. En teoría debería funcionar, vamos a probar. Se cayó todo porque no es una subtype de list product. Ajá. Así que supongo que tengo que especificarle el tipo aquí. Product. Ya está. Ajá. Voy a salir y volver a entrar. Cargando y se cayó. OnInit, list product, no subtype. Me pide que sea uno de ese tipo. Así que, ¿cómo le puedo notificar a este rxList que tengo una lista de objetos así, inicializándolo? No. Stream operator, le agrego una lista de elementos, está bien. Más equal add all. El add all podría ser insert all.
remove, clear y el value, set value. Esto está un poco raro. Entonces tendría que hacer esto. Value igual a result. Así nada más. Ok, vuelvo a entrar. Y ya está. Bueno, estaba fácil, ¿no? Simplemente era leer el código. Ya, entonces aquí tengo ya los productos con el botón agregar. Y esto debería estar sincronizado con el carrito que voy agregando. Aquí estoy mostrando todo nada más. Pero bueno, ya tenemos la primera parte, ¿no? De nuevo me salió ese error ese, que no sé de qué es. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora al presionar el botón tengo que tener una variable primero en el home controller que tenga los productos que voy guardando. Así que voy a crear aquí en mi modelo voy a crear un product cart, puede ser product cart, y voy a decirle class product cart. Este va a contener el producto y va a contener la cantidad y nada más, ¿no? Porque si tengo la cantidad y tengo el producto, ya puedo hacer la multiplicación y saco el total y el subtotal. Sí, creo que eso es suficiente. El problema es que aquí la cantidad va a mutar, ¿no? Así que vamos a ver. Voy a hacerlo constant. No, perdón. Const. Product y quantity. Cantidad inicial es 0, ¿sí? Ya está, entonces vamos a hacer la implementación ahora del carrito. Ok, entonces pasamos a la implementación del carrito. Vamos a crear un cart controller para manejarlo separado. Cart controller. Este cart controller va a tener que ser usado desde la lista de productos para agregar los elementos y desde el cart screen para refrescar, ¿no? Así que va a ser no va a necesitar alguna dependencia, alguna inyección, nada, porque solo vamos a guardar los objetos en memoria. GetXController. Ok, voy a salir de esto para no tener ningún problema. Ok, GetXController. ¿Qué más necesitamos? Un RxList que va a tener product cart y le voy a poner cart list igual a, lo inicializo vacío, product cart, y esto va a ser observable. ¿Qué más hasta ahí? Ahora este cart controller necesito inicializarlo junto con el home controller, ya que como les dije va a ser usado dentro del home también. Así que le pongo un cart controller y nada más, no necesito nada más. ¿Qué más? Y algo que me hizo un poco de ruido es el product cart. Debido a que voy a actualizar los elementos, voy a quitarle el final para que pueda modificar la cantidad y que por defecto empiece en 1, pues. Listo. Ahora ya tengo el cart controller. Voy a crear mi método para agregar elementos al carrito. Add product to cart. Le voy a pasar el product. Voy a validar sobre los elementos que tengo si es que ya existe. Y si ya existe, le incremento en 1 la cantidad. Add product to cart, sí. Add, voy a ponerle solamente add. Y voy a crear también un método remove cuando esté en la pantalla del cart y presione el botón menos. Pero solo voy a implementar el add ahorita. ¿Qué tendría que hacer? Un for, voy a recorrer. Podría hacer esto un poco más complejo acá, sobreescribiendo el método equals y el override, el operador equal y el override, para poder validar los objetos directamente sin tener que validar. Bueno, no tengo ni ID, así que voy a validar los nombres nada más para ver si existe ya. Por ejemplo, voy a sacar una lista temporal que va a ser el product cart from la lista observable. Es que necesito actualizarla, así que
necesito setearle un nuevo valor por eso, para que se actualice y refresque. Si no, no veo otra forma de refrescar esta lista. Por ejemplo, aquí tengo, voy a recorrer la lista de product card, pin en temp, ¿sí? En temp. Y si existe, si p.product.name es igual al producto que está ingresando, simplemente al producto le aumento la cantidad en 1. Esto está fácil. Le voy a decir que ya lo encontró. Entonces creo un boolean font false y aquí un font true y break. Si no lo encontró, entonces significa que el producto es nuevo y lo tengo que agregar a mi lista. Add product card. El valor de la cantidad inicial es 1, así que está bien. Solamente le agrego el producto que está ingresando. Ya está. Y le asigno nada más para que refresque al card list. Card list.value es igual a list from, una lista nueva para que refresque. Si le asigno la misma lista no va a refrescar. Product card. Y ya está. Aquí ya tengo mi lista agregada. Lo que pienso agregarle también es en el icono central, el botón central, la cantidad de elementos que voy agregando al carrito. Si voy agregando 2, aparece un contador 2, así que voy a crear una variable observable que sea int total items y la voy a inicializar en 0, que sea un observable. Y aquí voy a sumar, voy a sacar el total, el total basado en esta lista. Voy a hacer un, ¿cómo se llama el método? Expand. Tengo un expand y tengo un fold también para reducirlo. Voy a transformar los elementos. El valor inicial va a ser 0, o sea, necesito obtener valores enteros. Este temp, necesito aquí decirle previous value, no me dice temp, el element, aquí está, element.quantity más el elemento previo que al inicio es 0 y va a ir sumando todas las quantities. Entonces ya tengo el total. Simplemente actualizar el total items con el total. Listo, entonces necesito escuchar este total items nada más. Voy a ir al home. Vamos a correr la aplicación. Hasta ahí que debería ser, solamente mostrar los productos y aquí es donde quiero agregarle un contador. Vamos a ponerle a esto un stack, puede ser. No, aquí no es. Aquí es un stack. Aquí children y aquí podría hacer esto. Creo que me sobró uno. Está. Y aquí le voy a poner un positioned right 0 child y otro circle avatar, pero en este caso más pequeño. Radius puede ser 10. Colors pink accent y child con un contador, por ejemplo 0 voy a poner. Y ustedes ven que hay un contador ahí, ¿no? Entonces simplemente necesito observar ahí este valor, este cambio del valor, que puede ser con un opx. Y aquí necesito un builder. Y listo. Necesito traer el valor ahora del card controller. Necesito escucharlo aquí. ¿Ya lo puse en el home binding? Sí, el home binding, sí. Entonces card controller aquí. Y esto va a ser un card controller. ¿Tengo acceso? Ya, se cayó. Porque me dice que estoy usando opx. Este error sale cuando uso opx y no uso el controller. O sea, me dice que lo estoy usando mal. Entonces simplemente validar aquí. Aquí en este texto. Si, no, en todo el avatar. Si es que el cardController.totalItems.value es igual a 0, entonces no muestro esto. Simplemente un sizeBoxShrink. Sino, si muestro el total aquí. ToString. Grabo y veamos, agrego uno y no pasa nada porque no le estoy mandando el evento. Entonces aquí también necesito acceso al card screen. ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Ajá.
Entonces voy a copiarme de este acceso. Card controller. Dentro de product screen. Item product. Voy a jalarlo aquí en el product screen principal, pero no necesito instanciar muchos controllers. Ok, card controller está aquí y simplemente necesito un callback aquí, on tap. Y aquí necesito recibir el callback, on tap. Creo un método aquí, final, void callback, on tap. Aquí. Y esto simplemente lo invoco. Aquí. Ya está. Ahora tengo el callback y ahora solamente le digo cardController.add product. Ya está. Hasta ahí fácil. Vamos a probar. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Está que cuenta en total, ¿no? Entonces ahora solamente me queda irme al carrito y acá debería mostrar solo los elementos que he agregado y refrescar el total. Entonces voy a... es card screen. Card screen, perfecto. Aquí sí puedo usar... este es un stateless. Este es un full card. He creado... es que acá tengo dos pantallas, ¿no? Uno cuando el carrito está vacío y otro cuando tengo datos. Así que aquí es buena forma de... voy a usar un get widget. Voy a ponerle card controller. Y no es const. ¿Y qué más? En shopping, no, esto está bien. Aquí voy a decirle, voy a tener un opsx también. Opx. Y tengo un cl controller. Punto total items value es igual a 0. Entonces muestro empty screen, empty card. Si no, muestro full card. Fácil. De nuevo el hot reload invalid. Voy a bajar la aplicación y vuelvo a correrla. Mientras voy avanzando, tengo full card. Aquí sí me interesa seguir escuchando los cambios aquí. Entonces voy a usar de nuevo un get widget, un card controller. Y necesito escuchar a este. Aquí le puedo poner un opx. Y aquí el builder. Y aquí como ya sé que tiene elementos, voy directo a controller. Sería cardlist.length, ya. Y acá obtengo cardlist.value. Acá sería un product. ¿Esto que es un product card? Sí, acá sería un product card. Ya no sería un product porque tengo la cantidad. Así que voy a product card, lo cambio. Y ya está. No, acá sería product. Voy a cambiarle el nombre para que se lea mejor. Product card. Entonces acá es productcard.product.image. Product. No. Más fácil. Le pongo product igual a product. Ya está. Me sale un error que es product card es el nombre. Y ya estamos. Probamos. Y... ok, mi carro está vacío ahí. No tengo nada en el contador. Voy a cart y está. No hay productos. Este botón me falta agregarlo. Go shopping. Voy a quitarle esto. No tiene acción porque eso está en card screen. Eso está en product. En empty cart. Ajá. Estoy pasando en shopping, pero no le estoy pasando nada desde el home screen, si no me equivoco. Aquí, sí, on shopping y no hay nada. Aquí lo que tengo que hacer es decirle al controller index selected. ¿Puedo asignarle? Creo que no. Sí, también puedo asignarle directamente. Voy a decirle 0. Voy a ver si funciona. No funciona. On shopping. Voy a salir y entro nuevamente para ver. No está funcionando. Parece que no está pasándole este evento. En shopping, le paso a card screen. On shopping. No le estoy pasando. On shopping. Ya está. Ahora sí. Y ya está, funciona.
Boom. Ya, ok, no hay elementos. Si yo agrego uno, ya debería mostrarme la pantalla, ya no la triste, ¿no? Ajá, ahora sí, ahí está mi elemento. Me falta utilizar la cantidad, o creo que ya está, creo que no. Y el total. Entonces aquí también este más y el menos debe cambiar los valores y el eliminar también. Y refrescar el de abajo que ya está escuchando el total, ¿no? Así que debería funcionar. Miren, si agrego otro más, 2 abajo. Y en el carrito 2 también, como son diferentes. Voy a agregar otro cheese bacon, 3. Y ven que solo hay 2. Aquí debería actualizar la cantidad nada más. Entonces ya estamos bien. ¿Qué me falta? Voy a modificar las cantidades aquí nada más fácil. Estoy pintando 2 directamente cuando puedo pintar product card.quantity.toString. Oh, esto era un widget de texto. Product card.quantity.toString. Listo. Grabo y ya está. Uno y el otro 2. El botón eliminar voy a hacerlo de una vez. Este creo que es. Sí, creo que es este. Voy a usar un delete. Aquí voy a pasarle un callback aquí. Aquí este sería un onDelete. Sí, voy a crear callbacks onDelete. Y aquí le paso onAdd. Le paso aquí también un callback. OnRemove. OnSubtract. Lo voy a poner para diferenciar el delete total de una resta. Subtract. Mejor onIncrement. OnDecrement. Ya está. Tengo 3 callbacks. Voy a pasarle a este product shopping. Final void onDelete. Void callback. OnIncrement. Final void callback. OnDecrement. Listo, simplemente creo aquí un parámetro en el constructor. This.onDecrement, this.onIncrement. Y me está saliendo error arriba por los onDecrement, así no le puse. OnDecrement. Ah, me falta aquí. OnDecrement. Ya. OnIncrement, OnDecrement. El name, product. ¿Qué está mal aquí? Ajá, los puntos, ya. Es el sueño. Ya está. OnDecrement ya tengo cuando borra, cuando incrementa, cuando decrementa. Entonces aquí simplemente necesito el controller. Voy a obtenerlo así. Final controller igual a get. Me equivoco en el import seguro. State management. RFFI get find. Y aquí uso el car controller. Ah, ya tengo el car controller. Estoy usando un get widget, así que ya no necesito esto. Tengo el car controller, simplemente controller.delete product y le paso el producto. Aquí estos métodos ya lo tenía implementado. Add es product y este es un product card. Voy a cambiarle el nombre. Y aquí controller.remove product card product. Ya está, me falta crear este método nada más e implementar el remove y ya. Delete, este va a borrarlo, este solo va. Esto es add. Voy a cambiarle, le cambio el nombre, increment, decrement. Ya está, más entendible ahora sí. Pro screen, seguramente error. Increment. Card screen. Increment. Decrement. Ya está. Decrement. Ahora sí. ¿Qué hago en el decrement? Lo mismo que hice en el increment. Vamos a copiarme esta lógica. Carly's value. Font. Si lo encuentro, resto.
Tengo que tener cuidado ahí porque si la resta... No, está bien. Solo puede llegar hasta 1. Hasta 1, así. Sí, entonces tengo que validar. Si p.quantity es mayor que 1, entonces... Mayor que 2 tendría que ser. No, mayor que 1 sería 2. Entonces ahí sí puedo restar. Pero si es 1 ya no puedo restar. Está. Igual a... Sería igual a menos 1. Y acá no tengo que agregar nada. Simplemente restar la cantidad. Found no me importa. Y simplemente refresco la lista. Lo que sí necesito es este método para volver a recalcular el total. El total de elementos y el total también necesito el total en costo. Así que voy a crear otro método aquí que sea void calculate totals. Y voy a pasar esto ahí. Le paso la lista de product cart. This temp. Y ya está, voy a invocarlo nada más desde el método increment y le digo temp y desde el decrement también. Ya está, ahí deberá recalcular. Y cuando elimino el producto, simplemente ¿qué tengo que hacer? Fácil. Algo que estoy viendo es que si estoy restando es porque el producto ya existe, entonces sé qué producto es. O sea, lo que puedo hacer ahí simplemente es... esto está más fácil. Ah, no, pero necesito encontrar el producto de todas maneras. No, está bien. Ya me puse a pensar. Es que desde aquí yo tengo el product cart, no necesariamente el product, así que es más fácil. Aquí sé que estoy añadiéndole un elemento más. El quantity está aumentando. No tengo que buscar si es que ya existe. Así que vamos a cambiar esos métodos. Aquí voy a volver al add. Aquí esto suele pasar. Es que lo estoy haciendo así, al vuelo. No lo tenía planificado nada. Y aquí voy a crear otro increment que sea product cart. Y este también va a recibir un product cart, el decrement. Y lo único que voy a hacer es al product. Sí, creo que como tengo mi lista que es cart value, a este product voy a quitarle cantidad menos 1. Estoy actualizando el objeto y así que necesito simplemente refrescar el mismo objeto. Puede ser así. Tengo que asignarle un list from para que cree una nueva lista y reactualice, así que por eso que lo hago. Y acá le digo que calcule el total. Y acá el increment sería igual pero con más. Product cart. Sería un más aquí. Y listo, increment más calculate totals, está bien. Y delete product, ¿qué va a hacer? Simplemente agarro mi lista y hago un remove. No sé si tengo un método aquí remove. Ah, sí tengo. Product card directamente. Y vuelvo a calcular el total. Si tengo un método para quitarlo directamente, y supongo que esto notifica, hace un subject, sí. Creo que ya está. Probamos y primero tengo que probar el increment si funciona haciendo esto, así que vamos a ponerle las acciones a este método del card screen. Este es increment, ya no product sino product card. Ya está. Y vamos a darle acciones entonces aquí al botón remove. Este es el remove, entonces aquí tendría que invocar al on delete. Ya está. ¿Dónde está el contador? ¿Dónde está shopping cart product? Necesito el menos y el más. ¿Dónde está? Voy a buscarlo por icons. Remove, aquí estás. No. Icons add, aquí está. El add. Este es el counter y este es el remove. Ah, entonces este debe ser on decrement.
decrement. Y este debe ser el on increment. Y ¿dónde está el de el tacho? ¿Dónde estás, tacho? Aquí estás, creo. Este debe ser icons punto delete. Este es. Y aquí le pongo on delete. Listo. Probamos y más. Ah, funciona. 3 menos. Ah, se fue. No hice la validación y ya no tengo productos. No. Está mal esto. No hice la validación, pues, ¿no? Claro, estoy restando nada más. Aquí. Sí, mi producto. Card.quantity. Voy a salir de la app. Es mayor que 1. Entonces sí puedo restarlo para que llegue a 1. Si no, no hago nada. Ya está. Entro y estamos. No hay nada. Voy a cambiar a dark. Está. Agrego 1. Está. Voy a aumentar. Aumento. Miren el contador de abajo cómo aumenta. También está escuchando. Bajo. El contador también refresca. Ya no puedo bajar más. Se queda en 1. Perfecto, es lo que quería. Si presiono el remove debería quitarlo. Perfecto. Voy a agregar de nuevo. Voy aquí. Voy a agregar 5. Si hago un remove debería quitar todo, ¿no? Está perfecto. El contador se refrescó también abajo. Listo. Entonces, ¿qué me falta? Ah, el total, ¿no? Refrescar el total. Pam. Tengo varios elementos aquí. ¿Y cómo calculo el total? Fácil. Bueno, ya que tengo este calculate totals, tengo uno para el total de elementos y necesito otro para el total price. Puedo ponerle que sea un double. Esto va a ser un rx double 0.0. Y ¿qué más? Aquí tengo que en calculate totals, ¿qué hago? Un fold también. Sí, un fold va a ser, pero de doubles. Aquí va a ser final total price igual a 10.fold. Va a iniciar en 0.0 ya que es double. Y es element.quantity por element.price por product.price más el previous value. Listo. Y le digo total price es igual a total cost. Voy a ponerle aquí para diferenciar el nombre. Ya está. Simplemente necesito escuchar ahora este total price. ¿Dónde? En el card screen. Veamos. Go shopping, delivery. Aquí está. Solo este nada más. Este widget. Obex. Builder. Y aquí pongo controller. Controller. ¿Qué controller me da este? ¿Tengo acceso al controller? No, estoy en full car. Sí tengo. Entonces debería ser un total price .value. No me está haciendo caso. Voy a sacar esta variable. Aquí. Return. Y voy a llamar aquí al final total igual a controller.totalprice.value. Y le voy a pasar a toString fixed con 2 decimales. Total. Y ya está. ¿Qué me sale? ¿No es usado? Creo que está. Hay otra variable total aquí. Ah, no me está ignorando, ya. Me estaba ignorando por esto. Ya. Ya está. 0, está mal. Vamos a agregar un elemento para ver si recalcula. Ahí está, ahora sí recalculó. 20 más 58. Voy a eliminar esto para que la suma sea más corta. 20 más 78, 98. Perfecto. Aumento uno más, sería 118. Está bien. Y creo que hemos finalizado. Ya es tarde también. Tengo el carrito. Estoy en Ops. Sí, está bien, está grabando. Ojalá que sí esté grabando. Ok.
Entonces voy a la pantalla de ending para que podamos ver el resultado final. ¿Ok? Entonces, costó trabajo. Sí, porque son varias cositas. No conocía GetX. Tiene buenas cosas. Sin embargo, hay errores que son difíciles de identificar. Porque está recontra basado en RxDart, en streams, subject. Y es un poco difícil a veces de encontrar un error. El tema del navigation. No me gusta que en GetX se pueda navegar desde el controller o mostrar snack bar del controller. Imagínense mostrando la capa de datos. ¿Vieron cuando les mostré el repository y la implementación? Ustedes van a pensar que no hay problemas, pero internamente cuando hagan sus pruebas unitarias luego se va a caer todo. Así que tienen que tener cuidado ahí porque GetX le da esa libertad, le da esa facilidad que ustedes cuando recién empiezan simplemente lo usan y les parece fácil, sencillo y dicen, oh, qué maravilla, pero cuando hagan pruebas unitarias, cuando hagan proyectos más complejos, profesionales, ahí se van a dar cuenta que hay un problema. Está bien como modo de práctica. Recomiendo GetX para gente que ya conoce un poco más de Flutter, de State Management, cómo funciona por dentro para que puedan identificar errores y darle un buen uso, ¿no? Porque si no, imagínense. Y al final, con cualquier State Management, ustedes pueden lograr cualquier solución. Esto al final se puede hacer con Provider, con Flutter Block, con MobiX, con lo que sea. Es libre elección. Ustedes pueden usar el package que más les guste, ¿no? Simplemente les doy mi observación ahí, que tengan cuidado con GetX si recién empiezan, porque pueden cometer muchos errores. Entonces empezamos un poco a hacer un repaso de esto. Déjenme reducir un poco el tamaño. Se ve, ahí está. Ahí estamos. Entonces empezamos. Aquí empieza con el splash, empieza a cargar, a hacer un fake request de 3 segundos. Tengo un token, entonces ya tengo un usuario válido. Me redirecciona al home, me carga los productos usando un API también fake de productos. Tengo aquí mi usuario, muestro la información, el username, el nombre, la foto. Puedo cambiar de theme. Todo funciona perfecto. Aquí no implementé esta pantalla. No tengo productos. Go Shopping, me va acá. Voy a Dark Mode. Todo cambia, perfecto. Agrego un producto aquí, Add. Se agregó un contador aquí. Estoy escuchando solo esa parte. Voy aquí al carrito. Y puedo agregar aquí productos. Quitar productos. El contador se va aumentando el total, miren. Este 20 solo es el precio del producto. ¿Qué más? Tengo el botón Delete para borrar elementos. Ya limpié mi carrito. Voy a agregar otro. 4 elementos aquí. 98, ven la suma. Bueno, quieren sumar ahí. No puedo quitar más elementos. Sí puedo agregar los que yo quiera. Puedo eliminar productos del carrito. Y listo, todo usando gestión de estado, usando GetX, usando Clean Architecture. Ustedes vieron cómo separé las capas. Es más fácil de testear así. Puedo hacer la implementación como yo quiera. En este caso simplemente usé en memoria, pero ustedes pueden llamar a su API ahí. Estoy usando Sharp Reference también. Ustedes pueden usar otra plugin para guardar información, Hype, pero bueno, es información súper básica, así que Sharp Reference es perfecto para eso, cuando no manejas mucha información. Y bueno, eso fue todo, creo. Estoy aquí, voy a hacer logout y tengo el login. Si yo pongo cualquier dato, me está validando solo Elon Musk y Steve Jobs, así que me va a salir error. Ahí está el snack bar de Get, que es un snack bar personalizado, ojo. Uno de los problemas de GetX que yo comento es que GetX tiene muchas cosas, depende mucho de muchos widgets de Flutter. No es como un State Management normal que depende de clases solo de State Management, de Chain Notifier, de Streams, no, sino GetX depende de widgets también. Y ahí hay un problema, si hay un breaking chain de algún widget, GetX no va a compilar porque GetX trae widgets integrados, ¿no? El snack bar de GetX es personalizado, no usa el snack bar que ya provee Flutter, porque el snack bar que provee Flutter depende del scaffold y GetX no lo hace dependiente del scaffold, por eso lo puedes usar de cualquier lado. Igualmente con los, no sé si muestra un button sheet, no estoy seguro, pero depende de widget, así que hay que tener cuidado ahí. Me hubiese gustado que mejor lo separen, que sea un package de Get State Management, no sé, Get Navigator, Get Widget, sería chévere y solamente usas lo que necesitas. Y bueno, veamos, a ver, voy a loguearme con Steve Jobs ahora.
3 segundos, carga aquí un segundo, muestro el listado, muestro el carrito, no hay. Voy a mi profile aquí y listo. Ahora voy a salir de la aplicación, mi token está grabado, no he cerrado sesión. Si yo vuelvo a entrar no me manda el login, sino me manda al home, valida internamente y me manda al home. Y bueno, ese es el resultado, espero que les haya gustado. Esta semana he estado a full trabajos, estoy a full. Voy a ver si me doy tiempo para hacer más challenges estos días que vienen. Y dejen sus comentarios qué les pareció. ¿Estuvo fácil, difícil? ¿Qué les parece Gerex? ¿Qué gestor de estados les gusta a ustedes? Y los leo. Muchas gracias y no se olviden de compartir el contenido y darle like. Y nos vemos en el siguiente video.